Uno de los temas más controversiales en el mundo de los hospedajes vacacionales es el precio. ¿Cuándo lo estoy rentando muy alto? ¿Cuándo lo estoy rentando muy barato? Es un cuento de nunca acabar. He platicado con muchísimos anfitriones a lo largo de mi trayectoria de más de 7 años en este negocio y siempre tienen dudas, siempre hay algo que no les cuadra en su estrategia de precios. Así que acompáñame en esta clase que impartimos completamente gratuita para nuestros compañeros de la comunidad de Host Club Sinaloa. Pues nada, vamos a comenzar. Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse todos los que están aquí. Yo sé que es viernes, yo sé que ahorita ya estamos completamente en otra sintonía. Pero qué padre que se comuniquen, que estén aquí, porque precisamente ese es el objetivo de esta comunidad de anfitriones. Nosotros somos el Host Club, es una asociación, es un grupo, una comunidad de anfitriones que buscamos la profesionalización del sector de Airbnb, compartir buenas prácticas, compartir las últimas herramientas que están lo más nuevo, que está saliendo en el mercado. Son prácticas que vienen de todo el mundo, que nos las comparte tanto Airbnb como otros expertos, y nuestra misión es precisamente compartirlas, velar por la profesionalización de este negocio que ha cobrado muchísima, pero muchísima relevancia en los últimos años. Primero que nada, muchísimo gusto, yo soy Jaime Florian, tengo más de 7 años de experiencia ya en la gestión de alojamientos profesionalmente para renta vacacional. Y durante esos 7 años se dice muy sencillo, pero bueno, nos ha tocado ver desde errores que hemos cometido en el principio, a prueba y error, pero contactar con ciertos mentores, contactar con personas que se dedican a lo mismo que nosotros, pero en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, que utilizan otro tipo de herramientas y que ellos sí cuentan con un gremio como tal donde pues se comparten este tipo de prácticas que son súper importantes al momento de ejercer este negocio. Y bueno, vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes, más polémicos en esta industria, en este negocio, los precios. ¿A quién le gustaría rentar más caro de lo que lo está haciendo ahorita? Porque la verdad es que yo no conozco a alguien que me diga, yo me siento 100% satisfecho con los precios que le estoy poniendo a mi anuncio, a mi Airbnb. Todos nosotros nos gustaría rentar más alto de lo que lo estamos haciendo ahorita. Pero bueno, es todo un tema. ¿Por qué? Porque pues bueno, muchas veces si le subimos el precio, nos salimos del mercado, o no sabemos en sí hasta cuánto podemos estirarlo, o si lo estamos rentando muy barato. Es un arma de doble filo, ¿sí? Dentro de este negocio tenemos 3 pilares fundamentales, ¿sí? 3 pilares fundamentales. Uno no lo controlamos, el más importante es la ubicación. Es muy complicado que podamos subirle el precio o que podamos dar un precio más elevado con respecto a otro si no tenemos esa gran ventaja que es la ubicación. Pero bueno, no es todo. Tenemos ubicación, tenemos fotos, descripciones y tenemos precios, ¿sale? La parte de los precios es la más, pero más polémica. ¿Quién de ustedes gestiona alojamientos para terceros? O sea, los alojamientos que tienen ustedes no son de ustedes. Bueno, en mi caso, igual que la mayoría, no son míos, entonces es un poquito complejo porque lidiamos con esa parte, ¿no? De nuestro trabajo como property managers es precisamente entregarle la mayor rentabilidad a nuestros propietarios. Pero ¿qué pasa? Que actualmente en el mercado tenemos estos problemas, ¿sí? A partir del 2020, yo sé que cerraron turismo a niveles mínimos históricos, la pasamos muy triste, muy feo, pero cuando volvió a la normalidad, hubo un aumento exponencial en la industria de rentas vacacionales y en general en cuanto a rentas en corto plazo, ya sea Airbnb, ya sea Booking, todas estas plataformas de reservaciones en línea vieron este incremento exponencial.
Te lo digo, aquí en Mazatlán teníamos alrededor de 2,000 en ese entonces y ahorita somos más de 6,500 departamentos que estamos anunciados en la plataforma. Pero el problema es que la demanda tampoco, o sea, no creció al mismo ritmo que la venta de departamentos, que la oferta. Entonces tenemos ahí un problema importante. Y otro gran problema, que sí, tenemos la parte de los datos macroeconómicos, lo que no depende de nosotros, pero por otro lado, nosotros como anfitriones sí tenemos un problema porque muchas veces vamos por ahí poniendo precios sin estrategia, ¿sí? O no conocemos a fondo las herramientas que nos ofrecen las mismas plataformas y ni hablamos de otras herramientas de terceros que podemos utilizar para exponenciar nuestro negocio. Ahora, la estrategia que vamos a ver el día de hoy consta de dos partes, ¿sale? Iniciamos por una optimización en Airbnb. Estoy seguro que la mayoría de ustedes domina esa parte, tienen seguramente su anuncio en Airbnb, pero posteriormente vamos a ver una estrategia con una herramienta que es mi favorita y créanme que he probado bastantes. Vamos con la primera parte. Ustedes probablemente ya conozcan esta parte, pero es bien importante y he conocido muchísimos anfitriones que todavía ignoran esta parte. El descuento basándonos en la cantidad de noches. ¿Qué pasa? Puede parecer un poco sencillo, pero créanme, o sea, en lo sencillo encontramos estrategias súper importantes. Es mucho más sencillo llenar nuestro calendario con reservas más largas que buscando reservas de 2 noches, ¿sí? Entonces, bueno, lo más básico es utilizar descuentos semanales y mensuales. Pero desde el año pasado en Airbnb tenemos la posibilidad de ofrecer más bien otro tipo de descuentos basándonos en estancias personalizadas. Y estos descuentos son muy importantes, son muy poderosos. ¿Por qué? Porque nos hacen mucho más relevantes hacia los huéspedes al momento en el que ellos están buscando un departamento en la plataforma. Ya sea en Airbnb, lo podemos hacer también en Booking y en VRBO. También funciona, es un poquito distinto, pero es básicamente el mismo concepto. Es un consejo que me ha funcionado bastante porque precisamente nos permite ofrecer un descuento para personas que tienen un viaje con una estancia predeterminada. Es decir, no es lo mismo una intención de búsqueda para alguien que quiere 2 noches, ¿sí? A una persona que está buscando 5 noches o 6 noches. Seguramente los motivos del viaje son muy distintos. El de 2 noches puede venir únicamente por trabajo y el de 6 noches puede venir por vacaciones, con familia, en grupo. Son motivos de búsqueda bastante distintos. Pero lo que podemos hacer es, número uno, lo que hay que hacer es revisar nuestras métricas, ¿sí? Antes de poner cualquier oferta, cualquier promoción, hay que cuidar mucho que todo lo que hagamos esté sustentado en datos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar cuál es el promedio de reserva, el promedio de estancia en nuestros alojamientos. Es decir, si, por ejemplo, nuestra reserva promedio es de 3 noches, pues sería inútil ofrecer un descuento para 3 noches, porque ya es el promedio actual. Estos descuentos yo se los aconsejo que los implementen para alargar esa estancia promedio, ¿sí? Porque es mucho más sencillo para nosotros, número uno, llenar nuestro calendario y obtener mejor rentabilidad si utilizamos descuentos para estancias más largas. Va a hacer que la plataforma nos posicione por encima de otras propiedades que no lo están haciendo, ¿sale? Es bien importante utilizar eso. Hay muchas reservaciones, les digo, el promedio de estancias puede variar dependiendo de la zona, dependiendo de la ubicación de nuestro alojamiento, pero generalmente es alrededor de 2 a 3 noches. Entonces yo les aconsejo que los descuentos por estancia los empecemos a ofrecer a partir de 4 noches. Ahora, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje les podemos dar? Miren, yo he trabajado y me he sentido cómodo en los descuentos mensuales ofreciendo un descuento alrededor del 35 hasta el 50%. Depende mucho. ¿De qué depende?
depende de nuestro nivel de aversión al riesgo, ¿sí? O simplemente de qué tanto nos prefiramos no batallar en estar consiguiendo huéspedes nuevos, ¿no? Si queremos un escenario más conservador, más fácil, vámonos seguro con el 50%. Hay que tomar en consideración siempre los costos fijos antes de poner un descuento. En el semanal, aquí sí ya baja dramáticamente, lo bajamos en el 20, el 25, y yo generalmente utilizo el 25% de descuento para todos mis alojamientos. Y aquí es donde ya empezamos a jugar con las duraciones de las estancias. Vamos a trabajar con un 15 o un 20% para estancias de 5 días. ¿Sí? Esto nos va a permitir alargar nuestras estancias promedio. Cuando los implementemos, y esa es la cosa con las promociones, que solamente podemos verlas cuando volteamos a ver hacia atrás. Entonces, ahorita vamos a colocar estos valores, vamos a jugar con estos precios y, ojo, bien importante, y ese es un hack que aprendí hace poquito con un mentor. No le pongan ningún descuento que sea por debajo del 10%. ¿Por qué? Porque en Airbnb no nos muestra el badge del precio tachado, el de oferta, no lo coloca si el descuento es inferior al 10%. Entonces, difícilmente nos daría esa relevancia, la intención y el propósito de la promoción, no lo obtendríamos, ¿sale? La ventaja de mayor relevancia nos la estaríamos perdiendo por un pequeño porcentaje. Entonces, no coloquemos ningún descuento que sea por debajo del 10%. Ahora, otra estrategia también bien importante que podemos utilizar directamente desde Airbnb sin necesidad de utilizar otras plataformas son los descuentos basados en la fecha de llegada, ¿sale? Vuelvo a lo mismo, antes de colocar cualquier descuento hay que revisar cuál es el promedio de la ventana de reservación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi ventana de reservación me está diciendo que mis llegadas son siempre de un día, por ejemplo, o con 3 días de antelación, pues no sirve de mucho que yo se lo ponga en esos 3 días de antelación. Estaría dejando literalmente dinero sobre la mesa. Entonces hay que revisar la ventana de reservación y colocarlo siempre antes, ¿sí? Si por ejemplo mi ventana de reservación son 5 días, o sea que generalmente me suelen reservar con al menos 5 días de anticipación, yo le voy a colocar el descuento al cuarto día, ¿sí? Un día antes, porque eso significa que ya estoy en un umbral en el que corro el riesgo de quedarme sin reservaciones. Mis recomendaciones es que probemos con un 15% antes de, un día. Recordemos que en este negocio es bien particular porque lo que vendemos es tiempo, ¿sí? Entonces, para nosotros el tiempo es lo que estamos vendiendo, ¿sí? Porque no puedo vender otra noche de viernes mañana. No puedo vender otro viernes 19 de septiembre el día de mañana, porque ya no existe, ¿sí? Digo, quizás suene obvio, pero en otros negocios, por ejemplo, sí lo pueden hacer. El inventario que no vendo hoy lo puedo mover y lo puedo vender mañana, pero en nuestro caso no. Y para nosotros un lema es que la noche más cara es la que no se renta. Obviamente, no vamos a reducir los precios estrepitosamente, pero sí es importante tomar en consideración que la noche de hoy debemos siempre ofrecer muy buenos descuentos porque número uno, nos va a dar relevancia en el algoritmo de Airbnb, nos va a posicionar por encima de otros alojamientos que quizá sean más conservadores con sus descuentos, y es importante que ese descuento sea solamente para la noche de hoy y que sean escalonados, ¿sale? No manejemos el mismo descuento de 1 a 3 noches. Siempre tiene que ser más agresivo para una noche y posteriormente alargar los descuentos subsecuentes y los reduciendo. Igual, repito, no importa si le ponemos un descuento del 9%, realmente mejor por 1% hay que ponérselo para que nos aparezca y nos muestre esa ventaja competitiva Airbnb cuando el huésped esté buscando y en el tablero le aparezcan
los descuentos. Ahora, otra de mis favoritas dentro de Airbnb, y esta sí no he visto que muchos anfitriones la exploten. Dentro de nuestros calendarios tenemos esta función para aplicar descuentos agresivos, ¿sale? Bueno, estas son reglas que nosotros podemos generar, podemos crear, pero muchas veces la utilizamos de la manera incorrecta. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, hay que crear distintas reglas y probar. Lo que a mí me ha funcionado es, por ejemplo, como en esta regla que les estoy mostrando, aquí creamos una regla que se llama promo emergencia, ¿sí? Estamos en septiembre, tenemos baja demanda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente voy a crear una regla que va a aplicar, ¿sí? Con estos valores le va a aplicar un 20 de descuento por noche. Ahora, aquí podemos subirle un poquito a lo que ya teníamos para que con el descuento no nos quede tan agresivo, ¿sí? Igual, no tan agresivo, no podemos subirle tanto porque si no Airbnb se va a dar cuenta y pues no va a servir de nada la promoción o la regla que hayamos creado. Entonces, por ejemplo, en este caso lo implementamos, lo colocamos de las fechas que necesitábamos reservar, que sabemos que son temporadas bajas, y aplicamos únicamente en esas fechas un descuento más agresivo de lo que haríamos en una temporada normal. Ahora, ¿por qué funciona? Porque aún si caen reservas a un precio más bajo, recordemos que estamos en un negocio en el que las evaluaciones son de lo más importante en el negocio, ¿sale? Es a lo que Airbnb le da más relevancia. Para este 2025 se viene muy fuerte el favorito entre huéspedes. Entonces, aunque rentemos una noche más económica de lo que nos gustaría, veámoslo como que si le damos esa atención y ese servicio a un huésped que, a pesar de que reservó por una tarifa un poco más baja, nos va a ayudar a que nuestra siguiente temporada alta pueda ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a llegar, va a probar el servicio, y siempre la clave en este negocio está en la recompra, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho en marketing que dice que un cliente se convierte en cliente hasta que te compra por segunda vez. Y muchas veces estos clientes que viajan en temporada baja aprovechan esos descuentos y vuelven a viajar y se convierten en clientes recurrentes que nos van a reservar cuando vuelvan a nuestra ciudad. Entonces, es importante implementar ese tipo de descuentos y tomar en consideración nuestras métricas y nuestros costos fijos. Hay anfitriones que somos un poquito más aventados, o depende del anuncio, y sí podemos implementar estrategias un poquito más agresivas, pero igual siempre hay que tomar en consideración los precios promedio de la zona. Ahora, esta duda la he visto muy frecuente. Seguimos en la parte de Airbnb. Primero dominemos lo que ya tenemos la gran mayoría de nosotros. Smart Pricing versus el precio sugerido de Airbnb. Bueno, he escuchado muchísimas quejas y la verdad es que no he conocido a nadie que me diga que le gusta la herramienta de precios inteligentes de Airbnb. Todos me han dicho que pone precios súper bajos, que a pesar de que sea demanda alta, pone precios muy bajos, que no toma en consideración la calidad. Y es que si lo vemos realmente, el Smart Pricing de Airbnb toma en consideración únicamente el factor de conversión. Es decir, a Airbnb le conviene que se rente el departamento. ¿Por qué? Porque pues, a ellos les da, número 1, flujo de caja, y número 2, aumenta las métricas, y de todos modos ellos siempre terminan cobrando a pesar de que se rente barato o no. Ellos tienen su fee y para ellos no es tan importante la rentabilidad de nosotros como anfitriones. Y por otra parte, igual el precio sugerido de Airbnb, he escuchado mejores comentarios, pero lo tenemos que activar manualmente, ¿sí? No es como el Smart Pricing, que lo activamos y automáticamente nos da precios a futuro. El precio sugerido de Airbnb hay que activarlo manualmente. Seleccionamos las fechas en el calendario que queremos activar y listo, nos da unos valores un poquito más sensatos.
Ahora sí, ya terminamos con la parte de Airbnb. Ahora vamos con lo bueno. Una de mis herramientas favoritas. ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre un Revenue Manager? ¿Han tenido experiencias con una herramienta de precios inteligentes? No. Ok, Price Labs. Yes. Ok. En el mundo hay varios revenue managers, pero los top 3 son Pricelabs, Beyond y Wheelhouse. ¿Qué es un revenue manager? Un revenue manager básicamente es como la herramienta de precios inteligentes de Airbnb, pero con muchísimas más configuraciones, con muchísimos más datos que podemos utilizar a nuestro favor, con muchísimas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones, mejores decisiones, porque están basadas en datos. Ahora, yo ya he probado los tres y unos cuantos más, y mi favorito con el que trabajo hasta la fecha y desde hace un año es Beyond. ¿Por qué? Porque Beyond nos permite, tiene un esquema de precios en el que no pagamos a menos que tengamos reservaciones. Por ejemplo, a diferencia de Pricelabs o Wheelhouse, que tienen fees mensuales, bueno, Wheelhouse también tiene un esquema, pero es un poquito más caro y no tiene tantos datos de Latinoamérica como lo tienen Pricelabs y Beyond. Nos permiten y nos dan estas herramientas a un importe de comisión del 1% por nuestra reservación. Pero ya que lo veamos, van a ver que realmente vale muchísimo la pena utilizarlos. Ahora, estas plataformas de revenue management me gustan mucho porque utilizan dos valores, dos conceptos bien importantes, que es el precio mínimo y precios promedio, ¿sale? Como lo mostramos aquí en este gráfico, un precio mínimo es el tope inferior, o sea, no importa qué descuentos le pongan, nunca se va a ofrecer por debajo de esos precios, de esos valores. El precio base es el precio, básicamente, si lo vemos de una manera en la que es el precio al que queremos que se rente en promedio todo el año, ¿sí? Que suele andar por el doble del precio mínimo y bueno, un precio máximo pues ya no lo tomamos en consideración. ¿Por qué? Porque si le ponemos un tope nos puede limitar a veces en ocasiones que puede llegar a haber algún evento unicornio o temporadas muy altas, nos puede cortar las alas, por verlo de alguna manera en esta parte del precio. Ahora, ¿cómo calculamos un precio mínimo? ¿Sale? Este es uno de los puntos más importantes porque de aquí depende que tengamos éxito en el uso de estas herramientas. Ahí les van 3 estrategias con las que yo he trabajado. Algunas las desarrollé internamente y otras las escuché de un par de mentores más. Ok, la primera y la más sensata, por verla de alguna manera, es definir un precio basándonos en nuestros costos fijos, ¿sale? Esto es tan sencillo como sacar un Excel y tomar en consideración costo de luz, de electricidad, si pago hipoteca, si pago cualquier cosa que sea necesaria e indispensable para mi operación, se tiene que tomar en consideración para esta estrategia. Es la más popular, la manera en la que le ponemos precio que he observado. Nos permite, el problema con esta, y por lo que a mí en lo personal no me gusta, es que muchas veces los propietarios tienen un costo de hipoteca muy elevado. ¿Y qué pasa? Que en un libre mercado, si tú tienes un costo de hipoteca, se lo agregas a los costos fijos y lo tomas en consideración para ponerle precio, pues te va a sacar por completo de mercado. Y no importa, al mercado no le importa si tú tienes 100 mil pesos que pagar de hipoteca, te va a sacar de mercado. O sea, no puedes intentar vender un servicio o un bien por encima de lo que el mercado lo está considerando en un umbral de precios. Entonces, precisamente por eso no soy fan de esta estrategia para
ponerle precio mínimo y promedio a los alojamientos. Ahora, en esta he trabajado durante un par de años y me ha dado muy buenos resultados también. Es una estrategia que está basada en precios de renta fija. Ok, ¿por qué? Porque si ustedes revisan, puede ser en Marketplace, en su ciudad, si revisan en una zona en particular o algún departamento que se asemeje a su listado de Airbnb, pueden encontrar que hay muchas opciones que están en renta fija. Por ejemplo, en 30,000 pesos, ¿no? Si yo quisiera vivir ahí en ese departamento en un contrato a 12 meses, serían 30,000 pesos. Entonces, una buena estrategia es dividir esos 30,000 pesos entre 30 y agregarle un 20%, que es generalmente lo que cobramos nosotros como administradores de rentas, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es acertada? Pues bueno, porque el precio de renta fija ya toma en consideración ubicación, amenidades, información relevante del edificio. Entonces es un valor que ya está probado en el mundo de bienes raíces y podemos trasladarlo sencillamente a nuestra estrategia de precios en renta vacacional. Así que podemos obtener un precio competitivo, acertado, y créanme que se asemeja mucho a las sugerencias que les va a dar otro Revenue Manager. Y ok, con eso obtenemos el precio mínimo y nuestro precio promedio lo obtenemos multiplicando por 2 el precio mínimo que tuvimos, ¿sí? De esta manera nuestros precios van a poder fluctuar en la manera en la que cuando haya baja demanda va a estar más pegado hacia el umbral inferior, y cuando tengamos un mercado que sea más competitivo, que haya mayor demanda, pueda estar en el umbral superior. Y esta última estrategia, esta es mi favorita, la he estado utilizando por los últimos 6 meses y ha sido la que me ha dado mucho mejores resultados. Para esta estrategia es indispensable la pueden utilizar incluso no es indispensable un Revenue Manager. He conocido otros anfitriones que lo hacen directamente en Airbnb. Personalmente me gusta mucho hacerlo desde mi dashboard de Beyond. Sé que también lo pueden hacer en Pricelabs y en Wheelhouse. La cosa que tengo con Beyond es que estos comp sets vienen incluidos en el fee que ya te cobran. A diferencia de Pricelabs o Wheelhouse, por ejemplo, que tienen un costo adicional de creo que $19 por set competitivo. Ahora, ¿qué hacemos en esta sección? Miren, aquí tengo mi dashboard de Beyond. Permítanme, se los comparto. Ok, este es mi dashboard de Beyond y yo aquí puedo revisar mis sets competitivos, puedo crear nuevos sets que están basados en una propiedad en particular. Entonces, por ejemplo, aquí puedo crear uno nuevo, puedo basarlo en cualquier departamento que yo desee, por ejemplo continuar. Y lo que va a hacer esta herramienta es que me va a mostrar todos los alojamientos que están a mi alrededor. Entonces aquí yo puedo revisar cada uno de ellos. Si doy clic, me lleva directamente a la página de Airbnb, al anuncio. ¿Qué hago? Ok, yo lo que hago inicialmente es filtrar en función de ocupación, ¿sí? Así puedo empezar a tomar en consideración, a agrupar y seleccionar los sets competitivos que son más relevantes para mi negocio, para mi departamento, y estarlos monitoreando uno por uno. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar este de acá y me va a enviar a la página de Airbnb. Yo lo puedo revisar.
Ok, puedo revisar recámara 1, cómo está su distribución, cómo están sus descripciones. Recordemos que este departamento es el que tiene la mayor tasa de ocupación a 30 días, ¿sale? Entonces, por eso para mí es relevante, porque yo quiero compararme con los que tienen la mejor tasa de ocupación, no con los que tengan 0% de ocupación por lo pronto. Entonces yo voy a revisar aquí su calendario para asegurarme que sea un anuncio de verdad. Voy a revisar cómo lo están gestionando ellos. Incluso esta herramienta me encanta porque te sirve incluso como una especie de benchmark. Yo puedo aquí revisar al anfitrión, cómo lo está haciendo, qué es lo que le han comentado, qué dice la gente sobre la zona, cómo tienen las fotos, qué foto tienen ellos como fotografía principal. Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que tiene una foto de las amenidades y es bastante llamativo, es muy lindo. Y decido agregarlo aquí a mi set competitivo. Entonces, aquí me aparece el precio publicado a 30 días. Este precio ya incluye impuestos y limpieza, o sea, es lo que le aparece al huésped en precio final. Aquí vamos revisando, por ejemplo, esta otra opción. Igual tiene muy buena tasa de ocupación. Igual podemos observar que este departamento de aquí tiene la distinción de favorito entre huéspedes. Entonces es un host profesional, a lo que puedo observar. Tiene 4.97 a 58 evaluaciones. Es un anuncio bastante relevante. Y eso es lo que me gusta mucho de Airbnb, ¿no? Porque a veces nos enfocamos en tener fotografías profesionales, pero Airbnb nos demuestra nuevamente que lo más importante de verdad es la atención y la calidad, la hospitalidad que le damos a nuestros huéspedes. Ok, entonces aquí vamos revisando uno a uno, asegurándonos de poder incluir en nuestro set competitivo los mejores jugadores del mercado, ¿sí? Entonces voy a seleccionar estos de acá que ya confirmé que son anuncios de verdad, porque muchas veces o en ocasiones pasa que cuando los ocultan les marca el 100% de ocupación. Entonces esos alojamientos los dejamos fuera. Nos aseguramos de no incluirlos porque nos estarían rompiendo el set estadístico. Entonces vamos revisando uno por uno. Es un trabajo, yo sé que es una herramienta, pero hay mucho trabajo detrás de todo esto. Porque hay que crearlos, hay que revisarlos y hay que estar monitoreando posteriormente el precio de ese set competitivo. Entonces vamos aquí a revisar otros alojamientos. En este caso le voy a dar clic aquí en guardar, únicamente para revisar, para fines demostrativos. Aquí por ejemplo tengo los valores de estos alojamientos. Si yo voy hacia atrás y lo busco, aquí está. Por ejemplo, aquí nos está dando que el precio promedio es de 2,084 pesos. Entonces yo voy a ir a mi dashboard, a mi sección de propiedades, y voy a configurar ese precio como mi precio promedio. Y así es como obtengo los valores de precio promedio para mi set competitivo que voy a utilizar para mi anuncio. Esto está fundamentado en datos. Hicimos un benchmark, revisamos uno por uno para asegurarnos que estamos comparando departamentos que son de la misma categoría, mismas especificaciones, y nos sirvió para ver qué es lo que los huéspedes valoran más a la hora de hospedarse en departamentos que son similares al nuestro. Entonces es un ejercicio bastante interesante y sumamente productivo, porque nos da información que sería más complicado, más difícil obtener directamente de la plataforma. Ahora, todos los Revenue Managers tienen una sección de documentación y Best Practices. Lo que me gusta mucho de Beyond es que puedes agendar una llamada con uno de los expertos y te van guiando paso a paso de cómo configurar tu herramienta y cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta. Siempre entre los tres he encontrado que la recomendación es que el precio promedio sea prácticamente el doble del precio mínimo. Es decir, el precio promedio para obtener el precio mínimo es el 45% del precio promedio, más o menos.
Hay que configurarlos de esta manera de inicio. De nuevo, este es un punto de partida y esas herramientas hay que estarlas monitoreando. En este QR pueden escanearlo y los va a llevar directamente a la página de Beyond por si quieren crear una cuenta y empezar a utilizar. Si no me equivoco, les da un periodo de prueba de 30 días y lo mejor, repito, no les cobra a menos que tengan reservas. Y otra herramienta, otra parte muy interesante de Beyond es que nos da sugerencias de precios. Es decir, aquí nos da opciones para aceptar. O sea, nos dice, por ejemplo, hay baja demanda, te recomendamos reducir el precio en un 10%, 15%. Hacen descuentos muy escalonados, muy secuenciales, basados no siempre en ocupación. Entonces es una gran herramienta para optimizar nuestros precios y siempre ser competitivos. Ahora, hay un par de estrategias de ocupación que me gustan mucho que no he visto en otros revenue managers. Por ejemplo, tenemos las estrategias de mínimas. ¿Qué es esto? Si yo me voy aquí a alguna propiedad, yo dentro de Beyond puedo configurar ciertos valores. Por ejemplo, aquí tengo métricas interesantes y lo que puedo hacer es que puedo definir aquí mi precio mínimo, puedo definir los precios dependiendo del día de la semana, o sea, me da muchísimas personalizaciones. Puedo definir, y esto es lo que más me gusta, ¿sí? Porque en este negocio tenemos un concepto que se llama noches huérfanas. ¿Qué es una noche huérfana? Básicamente es el espacio entre una reserva y otra. Generalmente pueden ser de 3, 4 noches, pero es complicado que se lleguen a reservar ese hueco entre reservaciones. Entonces, como nuestro negocio está fundamentado en el tiempo, lo mejor que podemos hacer es ofrecerles un descuento especial para esas noches. Ahora, eso lo podemos hacer aquí directamente en Beyond. Vamos a agregarle reglas de estancias mínimas. O sea, ¿qué significa? Que si mi estancia mínima, por ejemplo, es de 3, cuando detecte un hueco entre reservaciones, lo puedo bajar incluso a 1. Ahí ya su operatividad les va a decir hasta dónde pueden bajar. Pero he conocido muchos hosts que le tienen miedo a las reservaciones de una sola noche. Yo también le tenía miedo, no me gustaban, pero si lo vemos de esta manera, como que si aceptamos esas reservaciones de una sola noche, vamos a poder captar más reviews en menos tiempo, siempre y cuando podamos ofrecerles el mismo nivel de calidad. Entonces, nos va a ayudar a exponenciar nuestra relevancia, nuestro posicionamiento en el mismo algoritmo. Entonces, yo les aconsejo que si tienen oportunidad de hacerlo, lo implementen. Ahora, podemos aquí, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que podemos establecerle mínimos de estancias dependiendo de qué tan cerca estoy de la fecha. Por ejemplo, si yo solamente acepto, por ejemplo, mínimo 3 noches, pero podría aceptar una reserva de 2 noches, si no me ha caído nada para el fin de semana, pues lo puedo incluir aquí directamente. Entonces, de esa manera puedo tener un mínimo de noches estándar y un precio mínimo, un mínimo de noches variable, dinámico, dependiendo de qué tan cerca estoy de la fecha. Incluso en algunos alojamientos yo los bajo hasta una noche. Y es una configuración que a mí me gusta mucho. Los establezco a una noche para los próximos, por ejemplo, 2 días. Entonces, si en 2 días no tengo reservaciones, que por ejemplo mi ventana de reservación es de 4 días, entonces para esas fechas ya es un riesgo muy alto que se quede sin reservar. Entonces la noche más cara es la que no se renta. Entonces aplico este descuento, reducción de mínimo de noches para poder asegurar al menos una noche. Y esto es sobre todo relevante cuando nos encontramos en mercados saturados o nos encontramos en temporadas bajas.
Otro, otro ajuste que me gusta mucho es este de acá, que se llama ajustes dinámicos. Básicamente esto es el core y es la propuesta de valor de estos revenue managers. ¿Por qué? Porque reducen automáticamente, aplican estos descuentos en función de qué tan cerca estamos, ¿sí? Recuerda, la opción anterior nos reducía la ventana de duración, de estancia mínima, y esta nos reduce los precios. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tres valores. Tenemos un enfoque basado en ocupación, que esos son descuentos bastante más agresivos, pero nunca se ofrecen por debajo del precio mínimo que definimos en los ajustes. Entonces, esa es una gran herramienta porque nos permite garantizar, o sea, aquí le da un enfoque en ocupación, a pesar de que si tenemos un enfoque más conservador, esa es una gran opción. Tenemos estas otras dos opciones que, si se dan cuenta, la variación es el porcentaje de descuentos que le va aplicando automáticamente a nuestros alojamientos. Y por último tenemos esta estrategia de precios basados en ocupación, que también es importante, pero solo aplicarla cuando hay baja demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la aplicamos cuando es temporada alta, por ejemplo, nos puede hacer dejar dinero sobre la mesa. Un revenue manager no lo hace todo automático por ti. Es una gran herramienta para poder tomar decisiones basándonos en datos, pero hay que seguirle poniendo atención. Es una muy buena herramienta. Yo sí les aconsejaría que entraran dentro de alguno de esos revenue managers, pero siempre revisaran que están bien configurados. Ahora, no todo es bajarle el precio a los alojamientos, sino todo es revisar si lo estoy rentando muy barato o si le puedo subir un poquito más el precio. O sea, no todo son configuraciones técnicas, ¿sí? Tenemos, por otra parte, igual dentro del área del pilar de los precios, el área del valor, ¿sale? Como experto en marketing digital, siempre lo más importante es el valor que yo le estoy comunicando a mi huésped. Antes de bajar un precio, por ejemplo, podemos intentar, por ejemplo, quitar la tarifa de huéspedes adicionales. Es una gran herramienta, ¿por qué? Porque nos va a permitir captar más reservaciones de grupos. Puedo incluirle esa diferencia de precio, o sea, si digamos mi precio diario estaba en 1,000 pesos y cobraba 200 pesos por huésped adicional y podía aceptar otros dos, o sea, 400 pesos más por huésped, incluso pueden aumentarle esa diferencia, esos 400 pesos a su precio base y quitarle la tarifa de huésped adicional y configurarlo de inicio para esos 6 huéspedes y van a captar más reservaciones de grupos que si lo hubieran tenido con esa configuración de adicionales. Entre más fees le agreguemos, menos posicionamiento nos van a ofrecer dentro del mismo algoritmo. Entonces, esa es una estrategia muy buena. Podemos agregar y sobre todo asegurarnos que la capacidad que estamos ofreciendo en nuestro alojamiento signifique que todas esas personas pueden dormir ahí cómodamente. O sea, si no pueden dormir en una cama o al menos en un sofá, no les aconsejo que lo habiliten para esa cantidad de huéspedes. O sea, yo sé que la ocupación es muy importante y a veces sí intentamos dejar las cosas lo más claro, pero sí nos podemos meter a veces en problemas queriendo meter más gente de la que realmente podría hospedarse cómodamente. Incluso es una de las best practices de Airbnb. Wi-Fi Premium, ese es bien importante y es un hack que descubrí más tarde de lo que me gustaría confesarles, pero que es bien importante. En la sección de amenidades de su alojamiento, de su anuncio en Airbnb, si lo hacen en el celular, donde dice amenidades, hasta abajo viene Wi-Fi. Esa opción les permite a ustedes hacer una prueba de velocidad en el alojamiento. Y con esa prueba de velocidad les va a dar un badge especial. Airbnb les va a dar una distinción dependiendo de la velocidad de internet que ustedes tengan. Entonces es una gran manera de poder ofrecer más valor
¿sí? Ser más relevantes para un huésped que sobre todo busca ese tipo de amenidades. ¿Quién busca una amenidad con tanta desesperación como un internet veloz? Prácticamente el 90% de los huéspedes ya buscan ese tipo de servicios, pero sobre todo los nómadas digitales. Hay un enorme mercado que viene de Estados Unidos, Canadá principalmente, y de europeos que viajan por motivos de trabajo. Entonces, ellos filtran directamente por velocidad de internet. Entonces, si su internet no es el mejor, yo les aconsejo que hagan esa inversión por tener un internet de alta velocidad y que lo pongan directamente en esa herramienta de velocidad, de amenidades en Wi-Fi. Y a la parte del desayuno incluido, pues bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero sí es una amenidad que puede elevar el valor la percepción de calidad de nuestros huéspedes. Si no se puede ofrecer el desayuno, lo que sí podemos hacer es hacer algún convenio con algún restaurante y darles una cortesía quizá con nuestros huéspedes. Eso, créanme, que nos va a ayudar a elevar esas reservaciones. Bueno, primero las evaluaciones y por consiguiente las reservaciones y el valor que podemos obtener. Airbnb y en general toda esta industria es un negocio de calidad y de hospitalidad. Están correlacionadas. No podemos aumentar los precios como nos gustaría si no tenemos esa parte de valor y de calidad en regla, ¿sí? Si no están en su lugar, si no está alineado, es muy difícil que podamos incrementar nuestros precios. Ahora, entre las estrategias que vimos hace un momento, es importante considerar y tomar en cuenta que son buenos puntos de partida, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El mercado nos va a indicar si podemos incrementar ese precio mínimo y ese precio promedio. Vamos revisando, ¿sí? Yo lo reviso cada 7 días. Me siento, reviso cómo se ha movido, si ha tenido movimiento, si se desempeñó bien en esos niveles y aumento un 5 o un 10% dependiendo de la cantidad de noches que tengo, que se reservaron en esos últimos 7 días y lo que tengo reservado a futuro, que en el dashboard de Beyond lo podemos observar perfectamente claro. Y eso nos va a ir permitiendo subir precios, pero los precios es importante considerar que no son valores absolutos, ¿sí? Rentar hoy barato no significa que toda la vida vaya a tener que rentar barato. A veces tenemos que rentar barato hoy para poder rentar más caro o tener mejor rendimiento a futuro. Eso es importante tomarlo en consideración, colocar ofertas por periodos predeterminados. Si por ejemplo no tienen reservas de hoy al siguiente fin de semana, prueben creando una regla de precios más económica que aplique descuentos o que vaya en función de una cantidad de noches únicamente para ese periodo. Pruébenlo de esa manera, pueden hacerlo directamente desde Airbnb. Precisamente por eso iniciamos con estrategias que pueden hacer desde ahorita mismo dentro de Airbnb y que midan y van a tener resultados seguramente. Si lo implementan de hoy a finales de septiembre, que precisamente nosotros lo implementamos esta semana porque tuvimos una baja en la demanda, por ser temporada muy baja, y empezamos a tener muchísimas reservaciones que son huéspedes que llegan, se hospedan, prueban el servicio, prueban la calidad de nuestro equipo y nos va a permitir precisamente tener otra reseña de 5 estrellas. Es mejor que se mueva de esa manera. Recordemos que en Airbnb estamos cubiertos contra daños, entonces, bueno, el riesgo es muy, muy bajo. Y eso nos va a permitir poder escalar nuestro negocio y obtener esa distinción de favorito entre huéspedes que este año va a ser mucho más importante que nunca. Incluso más importante que el Superhost. Pero ya hablaremos más a detalle de eso en las siguientes capacitaciones que tendremos. Bueno, en conclusión, antes de despedirme, recordemos que el control de los precios y de los calendarios definen nuestra rentabilidad, y más bien siempre y cuando cuidemos que lo que vendemos empate con nuestra calidad, ¿sí?
véanlo ustedes, cómo se sienten cuando obtienen, por ejemplo, una super oferta y pueden cenar en un restaurante 5 estrellas por el precio de un restaurante sumamente económico. Pues obviamente van a querer regresar a pesar de que ya no esté a ese precio. De eso se trata esto. Nos permite ir escalando en el tiempo y poder acumular 5 estrellas en un negocio tan importante un negocio para el que las evaluaciones son tan importantes como el nuestro. Agradezco muchísimo por acompañarme en este viernes, ya en punto de las 7 de la noche, hora de Mazatlán. Y qué gusto tenerlos aquí. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, yo estoy encantado de responder. Yo sí tengo una duda que a lo mejor no sé si me la puedas Claro, con gusto, Leti. resolver. Ahorita cuando nos mostraste la primera parte de Airbnb, Sí. ahí ponías un cuadrito que decía reglas que en temporada de baja demanda. Sí. Y ponía, por ejemplo, un cuadrito que decía 3 días, 10%, 4 días, ese. De acá, Eso, sí. exacto, ese. Por ejemplo, haces que el conjunto de reglas y en automático Airbnb la aplicas si el huésped necesita 4 días o 3 días o como yo nada más hago el conjunto de reglas, escojo las fechas y en automático, dependiendo de lo que el huésped quiera, es el descuento que le aparece. Sí, exactamente. Ahora, es importante, Airbnb, qué bueno que lo comentas, Leti. Airbnb únicamente va a aplicar el descuento de mayor valor para las reservaciones. Entonces, siéntanse cómodos en poner los descuentos que necesiten y experimentar con estos valores. De verdad, dentro de Airbnb tenemos un montón de herramientas que la mayoría o no usamos o desconocemos que existen, pero aquí, por ejemplo, tú seleccionas, aquí tengo un descuento de un 20% para 3 noches como mínimo. Entonces, si el huésped, si te das cuenta, en este conjunto no tengo ninguna promoción para los que renten 2 noches, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tengo para 4 noches, para 5 noches y a menos de 5 días de la llegada. Entonces, eso me permite ser más relevante para las personas que quieran reservar 3, 4, 5 noches, por ejemplo. De 2, más o menos, depende mucho. En este caso es una promoción de emergencia porque estamos en esta curvita de mínimos históricos. O sea, bueno, no históricos, pero sí es el periodo más bajo en todo el año, al menos aquí en Sinaloa. También acá. Bueno. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, queja, sugerencia? Ya si quieren ir. A ver. Que el mantenimiento es parte de darle valor a la propiedad. Claro que sí, es bien importante. Estamos en un negocio de hospitalidad y de calidad en el servicio. O sea, todo lo que tiene que ver con servicio y con gente tiene que tener calidad siempre. O sea, de nada sirve que hoy le pongamos por ejemplo, la mejor estrategia de precios y llega un huésped y está sucio. De hecho, la queja número 1 en Airbnb a nivel mundial es la limpieza. De nada sirve que esté a un precio de súper descuento, porque ahí se convierte en un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si llega un huésped a un departamento, por ejemplo aquí en Mazatlán, que hace muchísimo calor, pero muchísimo calor, y no sirve el aire acondicionado, pues, ¿qué va a pasar? Nos va a salir peor. O sea, mejor no hubiéramos metido ese descuento, mejor se hubiera quedado desocupado. En este negocio el mantenimiento, sobre todo el preventivo,
nos puede salvar de pasar, o sea, porque literalmente, si metemos un descuento y el alojamiento no cumple con los niveles de calidad, lo que va a pasar es que vamos a tirar literalmente el dinero a la basura y nos va a salir más caro. Un mal review en este negocio sale carísimo. O sea, de verdad, a veces creo que no contemplamos lo caro que sale que nos evalúen mal. Y de verdad, si no estamos en condiciones de hospedar, abstengámonos de meter reservaciones. Sí, incluso si hay algún problema de mantenimiento, podemos subir los precios para evitar obtener reservaciones. Pero sí, calidad siempre ante todo. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron esta última hora. Nos aventamos una hora platicando sobre esto. Los que estén interesados en Beyond, los que quieran más herramientas, más capacitaciones, síganos en... ¡Qué padre, Lupita! ¡Qué gusto! Síganos en Instagram, vamos a estar compartiendo muchísimo contenido. De verdad que tenemos muchísimo contenido por compartirles. Estamos muy emocionados por todo esto y esta comunidad que estamos formando por y para todos ustedes. No importa si no son de Mazatlán, si no son de Sinaloa, ustedes síganos. Nuestro compromiso es con el sector de las rentas vacacionales en general, indistintamente de donde sea. Así que síganos, apóyenos, regálenos un like, de verdad nos ayuda muchísimo. Y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Por ahí van a estar viendo muchas entrevistas, muchas capacitaciones con gente fuertísima en este negocio. Sí, en Instagram, mira, te lo paso. Es Host Club MX. Listo. Pues bueno, muchísimas gracias. Un verdadero placer, un gustazo platicar con ustedes. Nos estamos viendo, aunque sea por Instagram. Ahí nos vemos. Hasta luego. Si este video te resultó de ayuda, no dudes en suscribirte y dejarnos en los comentarios qué otra duda tienes, qué otro problema te gustaría que abordáramos sobre el negocio de las rentas vacacionales. Nos vemos.